sociedad. Fuera máscaras. Un espacio libre para pensar, con ideas de ida y vuelta, en donde juntos construyamos el conocimiento, en donde juntos destruyamos la ignorancia. Se vale no estar de acuerdo, pues al contrario de un conflicto, eso nos permitirá, aunque nunca lleguemos a ella, aproximarnos un poco más a la liberadora verdad. Bienvenidas todas las ideas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí a Fuera Máscaras. Estamos aquí Arturo y yo y hoy les vamos a hablar de un tema muy próximo a la psicología, muy común en todos, que no necesariamente siempre nos damos cuenta de ello, pero que todos aquejamos esa cuestión, incluso de una forma natural, ¿no? Producto de los procesos de la vida. Les vamos a hablar de las promesas no sanadas del pasado, lo cual significa que son sucesos que a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, adolescencia, juventud y edad adulta, conforme vamos viviendo cosas, conforme vamos teniendo experiencias de una cierta carga emocional, pues se van generando unas promesas, ciertos impactos emocionales que luego en nuestra edad adulta repercuten. Pero bueno, ya lo iremos desarrollando un poquito para no marearlos. Aquí estamos con Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Vamos, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, sí, perdón. Sí. Según el horario de cada quien, sí. cabrón. Muchas gracias por ver estos videos y por escuchar. Sí, es un tema que sobre todo a quien le guste la cuestión de la psicología o de la antropología, del entendimiento de la mente, del entendimiento de la sociología, de la conducta humana. Los patrones, el porqué, entender los porqués. A lo mejor les va a interesar, que quizás no es algo así como que vamos a descubrir el hilo negro, pero sí llega a tocar fibras que a lo mejor no tenemos tan presentes en el día a día. Sí. Y en efecto le nombramos las promesas como ocultas o las promesas no resueltas, no sanadas, que tienen relación con esa cuestión de problemas del pasado o digamos con sucesos del pasado, dolorosos, traumáticos, que nos generan cierto desgaste energético, cierto dolor emocional que se nos va al inconsciente o al subconsciente, y desde ahí, a partir de entonces, vamos como articulando nuestras vidas, vamos creando nuestra personalidad y por ende nuestras conductas. O sea, se va moldeando nuestra conducta y nuestro ser en base a esas promesas no sanadas. Y que no necesariamente en la edad adulta somos conscientes de ello, solamente nos repercuten en nuestra edad adulta, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro actuar, pero ni siquiera sabemos por qué es así. Solamente a lo máximo que alcanzamos es a decir, pues es que así soy, ¿no? Sí. Entonces, pero así soy desde un lado que no me gusta tanto. Todos tenemos esa cuestión de momentos en donde siente uno que podría como que dar más, o podría disfrutar más, sentirse mejor, podría sentirse mejor, sí, podría ser mejor el momento, mi vida podría ser mejor, mi relación podría ser mejor, mi todo podría ser mejor, ¿no? Y a lo mejor alguien con cierta madurez emocional, alguien que vaya a terapia con algún psicólogo, un psiquiatra, tendrá un conocimiento, digamos, claro, un autoconocimiento claro de qué sucesos importantes, trascendentales les han pasado en sus vidas, pero con esta cuestión de las promesas no necesariamente va enfocado hacia las cuestiones
que a toda vista son inmediatas, ¿no? son importantes. Sí. O sea, como los abusos, cualquier tipo de abuso físico, sexual, psicológico, emocional, que todos a lo mejor hemos sufrido en nuestras vidas, de cualquiera de esos tipos. Eso es, digamos, más fácil de detectarlo, porque es como más impactante, y en una terapia suele surgir, suele brotar ese tipo de cuestiones. No se oculta tanto, digamos, en nuestro sótano de nuestro inconsciente. Exactamente, pero lo que estamos hablando ahorita, o lo que vamos a platicar, es las cuestiones de las promesas no sanadas, pero ni siquiera percibidas, o sea, no nos percatamos, ni siquiera conscientes. Sí. Entonces, para entenderlo vamos a dar ejemplos, para, digamos, como que se logre, pues sí, como absorber exactamente a qué nos estamos refiriendo con este tipo de promesas. Sí, vamos a dar unos ejemplos muy comunes, ¿no? Que habrá quien se identifique con eso, pero antes de eso sí quisiera hacer una diferencia, haz de cuenta. Uno va a terapia, y muy bien hecho ir a terapia, o sea, cuando alguien tiene problemas, pues hay que ir a terapia, pues no, nadie está cuestionando eso. Ahora bien, la diferencia entre una terapia psicológica que ayude a, digamos que esas promesas también se podrían decir de otra manera, como unos nudos emocionales, ¿no? Te pasa algo en tu infancia, se te genera un nudo emocional, entonces de adulto tienes ese nudo que te hace sentir no tan bien, te hace actuar como no quisieras, o sea, no tanto como quisieras, sino como deberías, entonces te vas reprimiendo, entonces te van generando ciertos nudos emocionales, pues para decirlo de otra forma. La terapia, sobre todo la corriente del psicoanálisis, que digo, se le puede considerar pseudociencia o ciencia, no importa, tiene un cierto grado de efectividad y de poder, ¿no? Sí. El psicoanálisis, cuando tratan este tipo de cosas, este tipo de nudos, este tipo de promesas que nos hacemos durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, lo que ayuda es desde el lado mental, es decir, el paciente habla, el terapeuta escucha y se va guiando hacia un entendimiento y una aceptación y un perdón y lo que sea. Por ende hay un proceso mental emocional, ¿no? La diferencia, como haciendo un contraste, que no necesariamente no están peleados, pues, pero el otro lado, el lado más profundo de las cosas, que es lo que tratamos de identificar, el lado más de la raíz, ese es el lado del chamanismo desde la recapitulación. La recapitulación, ¿qué es? A diferencia del psicoanálisis, es un proceso mental, un proceso emocional, pero un proceso energético. ¿Qué quiere decir ese proceso energético? Que conforme uno va reviviendo esos momentos donde nos hicimos esas promesas, o donde se generaron esos nudos emocionales, uno, además de entenderlo y de sanar emocionalmente, energéticamente, eso es como la línea delgada, pues, o sea, energéticamente uno regresa a la energía, o sea, uno revive esos momentos y queda en paz, queda a mano con la energía, uno se formatea o se reinventa. Entonces digamos... Bueno, es importante decir eso en el sentido de que no todo está perdido, o sea, no es como que las promesas del pasado y ya estamos en automático como ya destinados a cumplirlas. O sea, no es forzoso, no hay un contrato a muerte para cumplir esas promesas dañinas. Uno decide cuándo ponerlo. Pero la clave es el entendimiento de las cosas. Y la aceptación, güey, y la apertura. Bueno, pues, es que el entendimiento te genera todo. O sea, si entiendes de dónde vienes, si te entiendes a ti mismo, si sabes cómo está la cuestión de tus actos, vas a reconocer que seguramente surgen de algún lado, y vas a buscar ese origen y vas a tratar de extraerlo porque es lo mejor para ti, pero solamente cuando tienes un entendimiento. Cuando no hay, pues no hay manera de llegar a eso. Vamos a los ejemplos. Dale, un ejemplo. Bueno, si quieres decimos primero el ejemplo que sale en el libro de Camino Tolteca de la recapitulación de Víctor Sánchez. Es un ejemplo de una joven, una mujer que durante toda su vida tiene relaciones amorosas como muy desgastantes, como muy caóticas, muy problemáticas, muy energéticas, muy nocivas. Y la chava pues no tiene como que, según ella, no tiene ningún problema mayor en su vida, o sea, no tiene como ningún trauma, no tiene ningún dolor, y le cuesta mucho trabajo entender por qué. ¿Por qué a ella le pasa eso? Ya lo que quiere es como establecerse, como tener una relación normal y amar y se acabó. Pero le cuesta mucho trabajo. Entonces,
va a terapia, va a psiquiatras, va a psicólogos y no le encuentran como que mayor cosa, entonces sigue sin entender, entonces se acerca a esto y a través de la recapitulación encuentra un suceso en el que cuando ella era niña, recuerda en esa recapitulación un día, un momento en el que ella, esperando que llegara su papá del trabajo, lo abraza en cuanto él llega, pero en ese día, por casualidad, el papá venía salido del trabajo y lo habían corrido, lo habían despedido en ese mismo. Muy estresado. Ajá, venía como pensando en su mundo, venía en otra cosa. Entonces ve a la niña y cuando ella lo abraza, él como que la avienta y le dice, ahorita no, Quítate, hazte para allá, lo que sea. Y entonces eso, en esa niñita que emocionalmente estaba muy apegada a su papi, o sea, a su papá, eso le generó un dolor tan fuerte que se hizo una promesa, y claro, inconsciente, no es de que lo haya pensado así como, me prometo esto, no, es una cuestión energética, o sea, nada más se hizo una promesa como de, ya no voy a volver a confiar en un hombre, ya no voy a expresarle mis no soy emociones. digna de que me quieran, o sea, No soy digna de mil cosas, pero sobre güey. todo es eso y no voy a expresar mis emociones a los hombres. Entonces sus relaciones, ya cuando ella indagó y todo eso, eran muy así, como que no llegaban a expresarse muchas emociones el uno al otro. Entonces es un ejemplo de hasta dónde puede impactar una promesa en un momento así pequeñito en la vida de una persona. Sí. O sea, Sí. a esos grados. Ese es un ejemplo muy simple, ¿no? O sea, ¿a quién no nos ha pasado pues, que nuestros papás andan de malas o que se enojen o que nos hablen feo y luego nos pidan perdón? Pues, o sea, es cierto punto natural, pero hay gente, o sea, hay personas con mayor susceptibilidad y hay personas con menor susceptibilidad. Entonces, sobre todo en las edades tempranas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, es como donde les cuesta más expresar las cosas y es donde más se pueden arraigar esas pinches promesas, cabrón. Sí. Y en efecto, o sea, no es de que la niña dijo, mi papá ya no me quiso, me duele mucho, entonces me prometo que cuando crezca no voy a todos mis novios voy a hacer que fracase el pedo y voy a hacer... O sea, ella simplemente fue desde un lado energético donde un dolor que generó como un decreto, ¿no? Como una suerte de promesa abstracta, pues. O sea, como una imposición a algo, a la infelicidad. Ajá, claro, en ese ejemplo, si el papá hubiera dicho, ¿sabes qué? Mi hija a las 2 horas andaba de malas, discúlpame, a lo mejor ese nudo se rompe porque en tanto más rápido se aclare eso, se ponga en orden, o sea, más fácil se desenredan esos nudos. Pero pero todos estamos como inmersos en la sociedad, entonces existe esa como frialdad o ese... Sí, esa vorágine también, sí, güey. Esa rapidez, esa velocidad de que no te puedes clavar o esa apariencia no te puedes enfocar en cada berrinche o cada llanto que tenga tu hija o tu hijo. Sí. Entonces tienes que, ya lo que sigue, supéralo. Entonces ese es el riesgo, que a veces uno como papá o en su momento uno como hijo le toca recibir o dar esos momentos que si uno no es lo suficientemente inteligente puede generar una promesa que genere un problema mayor en la vida. Sí. O sea, y vaya, de lo que estamos hablando pues de las promesas, dicho de otra forma también es como pues un trauma, un momento impactante genera un trauma. Traumas pero muy inconscientes, ¿no? Y luego desde ahí, desde ese cúmulo de promesas o de traumas o de nudos, nosotros nos vamos generando autozancadillas, es decir, nos vamos autosaboteando nosotros mismos, güey, o sea... Sí, o sea, esa chava seguramente se fue eligiendo a hombres con cierto patrón o ciertas características similares que la hacían... Que le alimentaran eso. Ajá, o sea, que siempre se estuviera chocando con los mismos problemas. Porque ese dren, esa pérdida de energía o esos ganchos emocionales que tenemos nos condicionan. O sea, nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras palabras están condicionadas totalmente por esos pequeños ganchos o por esas pequeñas promesas, pequeñas
Sí. pero que ya en el fondo cuando uno se analiza, parece que no son tan pequeñas, sino que sí impactan muchísimo más de lo aparente. Ese es un ejemplo, lo de la chava. Sí, hay otro ejemplo Vamos a decir muy considerable, muy puntual. El mismo Carlos Castaneda cuenta que en uno de sus libros, que cuando era niño, estaba en la primaria, él era como pues, de los líderes, ¿no? De los que jalaban a los demás niños, pues como en todos lados hay eso, ¿no? Y había un niño a su vez en su salón que era como más tímido, más introvertido. Le decían Joaquín, se llamaba Joaquín, le decían Joaquincito Nariz de Botón. Entonces el niño era como muy afín a Castaneda, siempre estaba como pegado a él, porque él era como su ídolo, su figura a seguir. Entonces para todos lados lo seguía. Castaneda, pues ahí lo traía con él, pero pues, no le dio la importancia necesaria, tanto que un día, estando en el salón de clases, Castaneda, como para quedar bien con los otros niños como más de su jerarquía de líder y todo, había como un archivero, un librero, no me acuerdo qué, y el niño Joaquincito estaba cerca del librero y Castaneda lo que quiso es darle un susto, tirar eso, pero que le asustara, ¿no? El impacto, a la hora de caer esa cosa, le asustara. Pero lo que pasó fue que al tirar eso, le cayó encima a este niño, a Joaquincito, y le cayó y le fracturó el brazo, al pobre morro, o sea, le fracturó el brazo y dice Castaneda, ya años después, cuando recapitula ese momento, que al ver tirado al niñito así con el brazo todo fracturado, y al hacer contacto visual, que le dijo, ¿por qué a mí, cabrón? O sea, con su mirada le dijo, ¿yo qué te hice? No mames, ¿por qué me tiraste esa chingada? ¿Por qué me tiraste el librero a mí? Con el brazo todo fracturado. Entonces, ese momento generó en Castaneda una promesa. ¿Y cuál fue su promesa? Que, insisto, años después se dio cuenta, nunca voy a triunfar, cabrón. O sea, como que le dijo, no mames, no sirvo, no valgo madre, soy malo, soy... no valgo madre. O sea, la promesa fue, o sea, relacionó el güey el ser exitoso o ser líder con hacerle daño a alguien más. Entonces, ¿qué dijo? Nunca voy a ser exitoso, nunca voy a ser líder. Entonces, cualquier momento de su vida en el que podía como que sobresalir, él siempre se ponía un límite, una traba, para decir, no puedo. Claro, no decía, no puedo porque el niño nariz de botón, no. O sea, no puedo porque tengo esta mala suerte. Acomodas todo para poder justificar esas promesas, eso es lo peligroso. O sea, acomodas toda tu realidad para poder decir, no, pues claro que soy un imbécil, o sea, claro que soy un incapaz, por eso no puedo hacer tantas cosas, claro que soy una mujer con problemas, por eso no puedo tener una pareja. O sea, acomodas todo para justificar esos traumas o esas promesitas que vienen cargándose. Sí. Entonces, a Carlos Castaneda le pasó eso, que toda su vida fue como muy gris, o sea, como nunca quiso sobresalir en nada, nomás andaba como quejándose siempre, como cuestionando todo. Está bien cuestionar, ¿no? No, pero en el sentido como negativo, negativamente. Como la idea es más fácil destruir que construir, ¿no? Ajá, como muy cizañoso, como no muy creativo, pues, nada más como atacando por ese sentimiento que lo abordó de niño. Y esa es la línea delgada entre que acumulas ese tipo de promesas y no las resuelves, y de ahí brincas a la victimización, ¿no? O sea, como al autosabotaje. O sea, ya no sabe uno cuándo es la línea donde ya te estás autosaboteando, cabrón, por no haber roto eso, y como no, o sea, hay un momento, pues no sé qué es, cabrón. Entonces me autosaboteo. Sí, o sea, para ya no estar como acá buscando la solución, pues ya me dejo morir. Es que de veras, me dejo morir, cabrón. Si te prometes no ser feliz o no ser exitoso por algo como esto, o no ser trascendente, o no sé cómo le quieras decir a la historia de Carlos Castaneda, si te lo prometes, por más que la vida te ponga en un lugar en donde neta nada más tengas que mover ciertas cosas para sobresalir, tu promesa, tu miedo, tu dolor te va a hacer que no lo hagas. O sea, por más que todo esté dado, no lo vas a hacer. Te vas a
hacer un sabotaje, un autosabotaje para no tomar las circunstancias y como que hacer lo que en verdad quieres. Eso nos puede pasar a todos. Pero bueno, hay otros ejemplos. En este caso, una persona cercana que, siendo niña, una mujer que siendo niña, confiaba... No sé qué iba a decir el otro. Ahorita lo dices tú si quieres. No, confiaba mucho como en una amiguita. Tenía una amiguita en la escuela, en el kinder y a lo mejor primero de primaria. Y se la llevaba muy bien, se conocían sus papás, eran muy amiguitas, para todos lados iban juntas. Y un día, quién sabe qué chingados pasó, que una de las dos amiguitas, en un juego, o sea, caminando por ahí en la escuela, avienta por la espalda a la otra niña, y la otra niña no lo esperaba. Entonces se fue totalmente así de boca y se rompió la boca en el piso. Así. Entonces se levanta, igual, voltea y le dice, ¿qué onda? Pero yo me sé esta historia desde la niña, Sí. como acá Joaquincito, o sea, estaría chido saber su versión. Joaquincito te platicó la historia. Ándale, Sí, no, entonces se le rompió la boca, cabrón, y fue como ese de, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea, ¿qué te pasa? ¿O qué onda? Pero pues esa edad que una niña no sabe, no nada, pues nada, güey, o sea, no hubo un final feliz, pues, nomás se rompió la amistad desde ahí. Pero se quedó esa sensación como de, ¿qué pedo con la gente? O sea, ¿por qué alguien me puede traicionar así de la nada? Entonces te genera un descontrol, o le generó a esta persona un descontrol como en la confianza. No sé en quién confiar. Entonces ahora le pongo mucha confianza en quien no debo, ahora le pongo poca confianza en quien sí debo. O sea, porque te hacen dudar de ti mismo. Virus, genera un virus como de la desconfianza hacia ti mismo y hacia los demás, ¿no? O sea, entonces ya... En este caso es ese, o sea, te da en la madre, es una promesa, en este caso sería como de, desconfío de mí, cabrón, desconfío de mí misma para todo. Así, entonces, ¿qué pasa? Que cualquier decisión que vas tomando, desconfías de ti misma, cabrón, increíblemente. Sí. Es otro tipo de promesa, ¿no? Y vaya, no podemos negar que todos, en mayor o menor grado, vivimos esas promesas, cabrón. O sea, todos vamos a la escuela, o sea, normalmente, pues, en general vamos a la escuela, convivimos con otros niños, otros jóvenes, otros adolescentes, y hay burlas, hay bullying, hay toda clase se nos rompe el corazón en el enamoramiento de jóvenes, o sea, todos vivimos ese tipo de cosas, todos hemos pasado por neurosis de nuestros papás, momentos buenos, momentos malos. Entonces aquí, pues de lo que se trata es como de generar una cierta fortaleza, ¿no? O sea, todos tenemos eso, todos hemos vivido eso, no podemos negarlo, no podemos evitarlo. De generar una fortaleza, pero desde el reconocimiento, o sea, hay que buscar esas cosas. O sea, algo quien ya diga, yo estoy a toda madre, yo no tengo ninguna promesa, qué chingón que nos enseñe como el camino, la fórmula mágica. Pero todos los demás humanos terrenales, normales, que tenemos ciertas promesas, ciertos nudos, ciertos sucesos dolorosos, sí es importante como hacer ese inventario, ¿no? de toda tu vida y darnos cuenta, porque a veces subestima eso, pero en verdad esos momentos que se olvidan a lo largo de nuestra vida, sí marcan el curso de nuestro presente. O sea, sí, marcan el curso de nuestro presente. Y ese tipo de promesas son las que generan nuestra personalidad. A eso que llamamos personalidad, a eso que decimos, pues es que yo soy así, cabrón. Y si quieres. Eso es como, no somos así realmente. No necesariamente somos así. Así nos hemos construido en función de esas promesas. Y promesas es solo una manera de mostrarlo, sí, claro, ¿no? Cada quien póngale como quiera. Pero ese yo soy así, y si quieres, es a partir de esas promesas que se van acumulando y se van metiendo cada vez más en el interior, en nuestro sótano, cada día más ocultas, por tanto cada día más difíciles de detectar. Ese es el punto, creo. Digo, sí, ahorita veo los otros ejemplos, pero el problema para detectar en dónde están esas promesas o en dónde iniciaron o cuáles promesas yo tengo, es que eso te genera un miedo enorme al darte cuenta que muchos momentos de tu vida estuvieron condicionados, sí, como que y muchas decisiones importantes. Sí, eso cuesta mucho trabajo reconocer que esa persona que uno ve
O sea, verse en el pasado y reconocer como no mames, objetivamente, verse en el pasado objetivamente. O sea, qué grandes errores fui cometiendo, qué decisiones tan tontas, qué doloroso esto. Y luego decir, todo fue por una promesa, cabrón, o sea, todo fue por un momento traumático, todo fue por un dolor que me hizo como mirar las cosas de esa manera. Claro, no lo tenía presente, no lo tenía en todos los momentos de mi vida, no lo tenía aquí, pero me condicionó para conducirme de cierta manera que yo me doy cuenta ahora que no fue tan satisfactoria, porque si volvemos a eso del bienestar o la satisfacción, si el bienestar personal de cualquiera que esté viéndonos es como a tope, a 100, si la plenitud y la felicidad y la satisfacción física, sexual y emocional y de todos tipos está a tope, pues qué chido, o sea, la verdad pero da envidia de la buena. Sí, pero nunca se está, o sea, bueno, pero imaginemos que si hay alguien que diga eso, bueno, pues que es muy respetable, que diga, sí, yo estoy a tope en todo, ok, neta, qué chingón. Envidia de la buena, güey, coincido contigo. Pero no se percibe, o sea, no pareciera que esa fue la realidad, que hubiera tanto de eso. Entonces, pues sí detectar esos nudos emocionales, ¿no? O esas promesas. Aunque duelan, porque duelen. O sea, sí, necesita uno revivir cosas en carne propia y puede que duelan. O sea, no se está negando eso, pero es parte de, ¿no? O sea, es parte de... Pintadas para grande, ¿no? Bueno, hay un cuate de nuestros papás, no vamos a decir nombres, que una vez acá llegó, el güey ya tenía su edad y su mamá era pues muy dura, ¿no? Como muy directa, ¿no? Muy tajante en sus... Estamos hablando de promesas otra vez. Sí, seguimos en promesas. Pero ya es una promesa, digamos, o algo más light. Más light, pero bueno, ¿quién sabe? Más grande, o sea, él estaba grande, pues. Sí, una promesa de un adulto, promesa, ¿no? Es un ejemplo. Un ejemplo de este tipo de cosas. Y el güey pues, el cuate, pues decidió emprender con un negocio de tacos, ¿no? Entonces, una taquería, iba a poner una taquería. Una taquería y que llega con su mamá y le dice, mamá, no mames, que voy a poner unos tacos, cabrón. Voy emocionadísimo. Ven para que cortes el listón. Ya súper entusiasmado por su nuevo negocio. Una inauguración, y que te comas unos taquitos y la chingada. Y su mamá le dice, ay, mi hijo, pintabas pa' grande. Pintabas pa' grande. O sea, pintabas pa' grande, o sea, como no mames, unos tacos. Entonces ese pedo seguramente generó una promesa, un nudo, o sea, un impacto. O sea, como que la mamá de alguna manera le dio a entender que ella tenía expectativas más era un fracasado, o sea, como sí, eres un fracasado, cabrón. Que no es ofensivo el pedo ni nada, pero sí es pintabas pa' grande, es como decir, tenías más potencial, ¿no? Sí, tenías más potencial, hasta ahí llegaste. Que me estás planteando que vas a hacer, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, las promesas, sobre todo se generan con los papás, o sea, con pedos energéticos con los papás, aunque estemos grandes. O sea, puede ser que ya tengas cierta edad, cierta madurez, pero igual tienes un conflicto con tu mamá o con tu papá y de todas formas te genera promesas. ¿Y cuántas veces no vemos gente que dice, tengo 10 años que no le hablo a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos, que estoy peleado a muerte con no sé quién de mi familia? Sí, o sea, eso pasa y va por ese tipo de cosas, ¿no? Por estas como... Pues sí, promesas o momentos muy, muy dolorosos. O sea, ¿qué se sentirá que tu mamá te diga eso? Pintabas pa' grande. Claro, es como ya ni siquiera te está dejando que la posibilidad abierta hasta que puedas lograrlo. Ya chingaste, o sea, ya pintabas pa' grande. Una sentencia muy dura, ¿no? Sí, ándale, está muy fuerte. O sea, y luego ahora bien, ese tipo de cosas que todos vivimos, insisto, en menor y mayor grado, pues hay que saber sortearlas. Pues ya, en este caso, por ejemplo, de adulto, pues sí, hay que tener la suficiente solvencia emocional, güey, para que eso no te tumbe. O sea, si esta persona se hubiera hecho una promesa de, no, pues tengo 40 años
y de aquí en adelante voy a valer más madre en la vida, o sea, pues también sería una responsabilidad de esa persona por su susceptibilidad que al momento de recibir esas cosas, pues no mames, o sea, no. Llega un momento donde nosotros nos tenemos que hacer responsables de nosotros mismos, o sea, claro, en la infancia los niños hay que protegerlos bien cabrón de todo eso. Sí, pero ¿hasta dónde, güey? O sea, ¿hasta dónde la inconsciencia misma te ocluye o te oprime esa posibilidad de entender? Porque la palabra clave es entender. A lo mejor no pasa por el lado de las ganas. Y ahí va lo de el acecho, que es como ese análisis de uno mismo, ese autoconocimiento, de irse dando cuenta hasta dónde está uno siendo afectado por esas promesas o por esos dolores del pasado. Y eso es el entendimiento. Sí. O sea, para adquirir ese entendimiento no es nada más como tan sencillo como leerlo y ya, sino requiere cierto esfuerzo en donde me confronto y esa confrontación genera ese conocimiento de mí mismo. Sí. Por entonces la clave para mí es eso, como tener esa fuerza para, pues sí, poderse confrontar y poderse conocer a uno mismo. Sí, y habrá casos donde se necesite cierta ayuda, ¿no? O sea, no está mal pedir ayuda, cabrón. No está mal pedir ayuda para lograr ese autoconocimiento, ese llegar a esas cosas. O sea, por eso insistimos, la terapia es muy... Y ahí está la plataforma, cabrón, también. O sea, hay que escribe la raza. Sí, claro. O sea, expresarse. Sí, como de repente hacemos debates y la gente se expresa y todos aprendemos, la neta. O sea, está muy interesante esa onda. Pues... Bueno, ya como para ir cerrando el tema, también mencionar una cuestión que a lo mejor no es un caso en particular de una cuestión de una promesa en específico, pero más bien como para redondear toda la cuestión del bullying o de la burla hacia los defectos o hacia las diferencias físicas, que todos seguramente hemos sido como presentes, hemos estado presentes cuando sucede eso, ya sea hacia uno mismo o hacia otras personas, o uno mismo lo ha generado hacia alguien más, pero ese estarse burlando, estar como picándole ahí a alguien porque tiene algún defecto o alguna diferencia, algo que no me cuadra en mi como rectangulito en mi mente, y lo está uno como mencionando constantemente, como burlándose de otra persona, incentivando, aunque parezca broma, aunque parezca chistosito, aunque parezca como de que no va a generar ningún daño inocuo, pero ese tipo de cosas, si la persona es fuerte, digamos, si la persona tiene suficiente poder, a lo mejor va a romperse su importancia personal con eso, va a utilizarte como un pinche tirano. Sí, pero si no, o si es un niño, o si lo tumbas. Entonces, ser conscientes de eso, como que la burla, el estar nada más observando, analizando los defectos de los demás, estar como teniendo eso como un tema, como denostando, ¿no? Denostando, no ayuda, más bien genera este tipo de promesas en los demás, este tipo de dolores. Y no nada más es en la cuestión del problema físico o de las diferencias físicas, sino en el pedo emocional. Lo que hemos platicado de el que se abre más, el que se expresa más, es el pendejo, el cursi, el romántico, el negativo, o el negativo, el alegón, o lo que sea, pero el que se sale como del script, ¿no? De la línea del guión. Pero es el que se le pone la llaga, el que se expresa, el que dice lo que siente. Y niños, niñas, jóvenes, hombres o mujeres, o sea, así es. El que se siente el más rudo o la más ruda, o a la que le vale madre más, o la que se siente como muy fuerte o esto, es el que todos dicen, órale, vamos a seguir esa onda. Es una pendejada esa idea, es una tontería que lo único que genera es promesas para todo aquel que quiso expresar sus emociones, sus dolores, sus carencias, sus malestares, y que alguien se burle, que alguien diga, eres un tonto por decir, eres un tarado, le genera una promesa de ya no vuelvo a expresar. Sí, es una represión, ¿no? Una represión. Y yo insisto, pues, o sea, también estaría interesante como hablar de
a los que tenemos hijos, ¿no? Como en la escuela, el bullying, cómo trabajar con ellos, ¿no? Porque no podemos estar todo el día pegados a ellos para protegerlos. Entonces, está cabrón. Está muy cabrón. Yo sí creo que en la medida en la que vayamos creciendo, nos vayamos haciendo adultos, sí hay que desarrollar para nosotros mismos y hay que fomentar para los demás, máxime nuestros hijos, una cierta resiliencia, una cierta fortaleza, un cierto desapego, un cierto entendimiento de que el niño que más se burla, porque eso es una realidad, cabrón. El niño que más se burla, o el que le pega, o el niño que más violenta, o el niño que más, más jode, es el niño que más pedos tiene. Sí, o sea, al final es el niño que más carencias tiene. A lo mejor ese niño está haciendo así porque su papá X, Y o Z, o su mamá X, Y o Z, sus hermanos se pelean, o el seno familiar en general. Sí. Entonces, si a los niños les enseñamos eso, a detectar esas cosas, los hacemos conscientes de eso, pues más los blindamos, cabrón. O sea, menos vulnerables se vuelven. Sí. Porque ahorita hay como... En todas las edades hay trogloditas antienergéticos. O sea, hay como... que te tragan vampiros que llegan acá con la cuchara pozolera y me sirvo de un jalón todo el pedo, o sea... Sí, que te consumen tu energía. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay gente bien dañada, la neta. O sea, tristemente, uno ha trabajado en la educación, por ejemplo, y hay muchos virtuosos, muchos jóvenes virtuosos, sin duda, y hay muchos jóvenes con muchos daños, producto de los padres, o sea, la neta. Sí. Entonces, no podemos proteger a nuestros hijos siempre, entonces tenemos que darles las herramientas, y una de las herramientas es el desapego. Cierto desapego ante la burla, cabrón, ¿no? O sea, como que aprendan a detectar, o sea, que aprendan a ser justos ellos en su vida. Sí. Ellos, ¿no? Sin necesidad de que uno les diga para dónde darle. No. Ellos tengan un criterio, exacto, una personalidad justa, clara, entendida de qué hay que hacer. Y entonces ya sabrán qué hacer. Si un niño o una niña les genera algo bueno o algo malo, sabrán tomar sus decisiones. Sí. Y sabrán no tener esas promesas, o sea, aunque algo malo les suceda, porque les va a suceder que un niño va a llegar y le va a pegar, o que se van a burlar, cabrón, se van a burlar de un... y que se les va a romper el corazón con un amor de la infancia, de la juventud. Eso es inevitable, cabrón. Sí, pero hay como que entendimiento, esa es la clave, o sea, que entiendan que la vida es más amplia que eso por lo que están pasando. Que esas pequeñas promesas, esos pequeños momentos dolorosos que parecen lo máximo, o sea, porque esa niña que lloró cuando su papá le dijo hazte para allá, ella seguramente en ese momento se le rompió el corazón, o sea, a un grado que uno no puede entender. Pero el entendimiento, precisamente, el tratar de desmenuzar las emociones, la psicología, el cómo funcionan los humanos, cómo funcionamos, te hace darte cuenta que tenemos como ciertos, no sé, como ciertos errores ya naturales que traemos que nos hacen volvernos estúpidos o nos hacen cometer errores por sucesos del pasado. O sea, no somos tan inteligentes, sino que nos dejamos caer por emociones, por dolores, por lo que sea, pero si no lo trabajamos, esas chingaderas del pasado nos condicionan. Entonces, entendernos como que en el fondo de cómo somos como humanos y nuestras promesas, tratar de extraerlas, extirparlas como si fuera cáncer, así, para vivir completamente libres, pues es lo que podemos como recomendar o lo que podemos sugerir. Sí, y ya cerrando pues, entender también que nadie es especial, pues, o sea, si alguien padece eso, si alguien dice, bueno, a lo mejor yo sí tengo esto o aquello, pues no eres especial, yo no soy especial, este güey no es especial, nadie somos especiales, o sea, todos, no mames, pero, o sea, todos tenemos como un... no, güey, no. Dale, güey. No, Termínalo, güey. todos tenemos algo especial, o sea, digo, nadie somos especiales, pues lo que sí tenemos no, ya termínalo, güey, ya no importa, güey, ya, güey. No. Güey, no hubo nada de nada, güey. Pragmatismo, ¿no? No hubo nada de nada.
Así que No hubo nada, no hubo nada. Bueno, nadie somos especiales, todos tenemos ciertos nudos, todos tenemos ciertos pedos acarreando que nos aquejan en nuestra vida adulta. Entonces, no hay más que con cierta humildad, con cierta apertura, también es algo como interactuar con otras personas de estas cosas, güey. O sea, no solo yo mismo, dentro de mí mismo, me meto en mi burbuja, me aíslo y lo proceso. A veces es sano como compartirlo con otras personas de confianza e ir como desenrollando eso. O sea, no hay miedo que no pueda ser desenredado. No hay Toma miedo. tiempo. Hay miedos que toman más tiempo, hay miedos que toman menos tiempo. Pero no hay nada que sea para siempre. O sea, todo lo podemos suprimir de nuestra vida. Todo mal, todo dolor, todo trauma, todo nudo, toda promesa, la podemos liberar. Entonces, ¿qué más, güey? ¿Qué más? Nada más, o sea, estas personas... ¿Qué más podríamos decir? No, ya, cabrón. Estas personas que les pasó eso, esos ejemplos que dimos, pues después de haber hecho una recapitulación, o uno mismo, después de hacer una recapitulación, sí te cambia, sí te genera una liberación y sí te capacita para hacer ciertas cosas que antes no estabas capacitado. O sea, sí hay una diferencia. Sí. Entonces sí es real, pues, o sea, sí se puede construir una nueva versión de uno mismo. Sí. No estamos destinados a concluir como ese momento traumático por mala fortuna o lo que sea. Condenados, no estamos condenados a nada. Entonces, si queremos, lo podemos lograr. Y como decía por ahí un brujo de Sonora, cuando pasa eso, cuando te liberas de eso, cuando te reinventas, cuando recapitulas y rompes con todas esas promesas del pasado, nuevas cosas afloran en el mundo, cabrón. Nuevas facetas del mundo, nuevas facetas de ti mismo surgen más interesantes, más llenas de energía, y facultades que antes estaban ocultas dentro de nosotros, de pronto despiertan, ¿no? Facultades reprimidas, capacidades, virtudes, afloran. Entonces, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Yo sí quiero eso. Porque esas promesas te limitan. O sea, es como una cadena. merman, es como una cadena que no te deja como expresar todo lo que tú puedes. Te permite medio gatear, pero no te permite correr, mucho menos volar. No te permite volar. No te permite volar. Medio te deja caminar con tus cadenas, pero trata de volar, no puedes. Puedes sobrevivir, pero no no vas a vivir realmente, no vas a tener esa plenitud. Sí, y bueno, habrá quien se muera así, o sea que muchas personas se mueren así, con esas promesas, hasta la tumba se las llevan, cada quien sabrá. Aquí lo que se propone es encontrar atajos para la libertad total. Entonces, pues este es un tema más de Fuera Máscaras. Sí, muchas gracias. Y pues gracias por estar ahí en la página, en el grupo. Gracias por compartirnos y todos los comentarios, bienvenidos, nos retroalimentan y seguiremos, ¿no? Sí, exactamente. Muy agradecidos por la audiencia, que aunque para muchos pareciera poco, para nosotros es un chingo ver las reproducciones y eso, para nosotros sí es mucho. Entonces agradecemos mucho, y la siguiente semana vamos a estar hablando muy probablemente sobre el amor y los errores del hombre y de la mujer en la actualidad que generan ese distanciamiento, esa falta de entendimiento entre el hombre y la mujer. Vamos a tratar de desarrollar ese tema la siguiente semana. Por ahí va, diría don Juan, por ahí va el que anda buscando amor. Gracias, banda. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un video más de Fuera Máscaras, un espacio libre para pensar. Recuerda que las ideas son de ida y vuelta. Comenta para seguir construyendo juntos el conocimiento. Comparte el contenido y búscanos en nuestras redes sociales. Hagamos magia. Hagamos que las cosas sucedan.